buenos días, bienvenidos a Derecho Global, como varias veces en todos los meses. Nos juntamos con Patricio Zapata, abogado constitucionalista, para dar una mirada al mundo respecto a cómo funcionan distintas cosas relevantes en sus países. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Bárbara. Muy bien, gracias. Bueno, súper ansiosa porque hoy día tenemos un tema muy entretenido, un tema que se discutió largamente en el debate constitucional, un debate que vuelve cada cierto tiempo y a propósito que ahora estamos en elecciones siempre es bueno tenerlo en vista. ¿Qué tipo de forma de gobierno queremos tener? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tipo de régimen? Y también cómo se elige al Congreso. En esta oportunidad nos vamos a dar una vueltecita por Francia en específico. Así es. Y yo creo que la oportunidad es importante porque está viviendo en este instante Francia una situación de crisis política. Recién hace un par de días fue, digámoslo, derribado legalmente por la Asamblea Nacional el primer ministro, eh, el señor François Bayrou, que alcanzó a estar 9 meses en gestiones como primer ministro. El presidente Macron ha ido acumulando un cierto récord en que le duran poco los primeros ministros y ya se habla en algunos círculos en Francia de que Francia es la nueva Italia. ¿En qué sentido digo esto? Quizá esto no se recuerde, pero fue bastante frecuente durante mucho tiempo que los gobiernos italianos duraban muy poco. Eh, y habían intensas negociaciones y eran gobiernos que tenían poca capacidad de gestión. No es lo que está ocurriendo en este instante en Italia. Giorgia Meloni lleva varios años con bastante, yo diría, fortaleza política, pero ahora le toca a Francia vivir esta realidad donde parece costar tanto aprobar reformas, parece costar tanto aprobar leyes, y los gobiernos están constantemente amenazados con caerse. Y resulta que el modelo francés durante mucho tiempo fue visto como una cuestión digna de mirar, incluso digna de copiar o de imitar. Hay personas que planteaban que para Chile sería interesante tener algo así como el sistema francés. Así que yo creo que podríamos explicarlo brevemente y después ver algunos de los problemas que está teniendo. Sí, ahora, démosle una mirada entonces. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo funciona ahí? Bueno, lo que hace el sistema francés es buscar un punto medio entre el sistema presidencial, como tenemos en Chile, y el sistema parlamentario. En el sistema presidencial, una misma persona simultáneamente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Eso es lo propio del sistema presidencial. Gabriel Boric es el jefe del Estado y como tal representa a la nación entera ante el mundo, cumple un papel de unidad sobre todas las instituciones, pero al mismo tiempo es el jefe de gobierno. Es la persona que fue elegida con un programa que algunos comparten, otros no comparten. Es la persona que trata de empujar ciertas reformas que algunos apoyan y otros no apoyan. Entonces, nosotros en los sistemas presidenciales le pedimos a una misma persona que sea al mismo tiempo jefe de Estado, presidente de todos los chilenos y jefe de la coalición que gobierna, con la cual un grupo evidentemente está en constante disputa y choque. ¿Ah? No es sencillo, no es sencillo hacer las dos cosas. En los parlamentarismos, la cuestión se resuelve de manera categórica. El jefe de Estado es el símbolo de la unidad y no se mete en política. Al jefe de Estado lo elegimos por un sistema no popular, puede ser un rey, herencia, o puede ser un sistema indirecto. Pero el jefe de Estado no llega ahí porque ganó unas elecciones reñidas, porque recorrió Chile prometiendo A, B o C. No, está fuera, digámoslo así, de las barricadas de la política, el jefe de Estado, y eso le permitiría ser este símbolo de unidad. Y hay otra persona, que es el jefe de gobierno, que llega al poder porque tiene mayoría en el Parlamento. Y esa otra persona está en la pelea diaria, ¿ah?, para aprobar su programa. En España esto es muy claro, ¿no es cierto? El rey Felipe no ganó ninguna elección,
puede estar por encima de los bandos políticos y ejercer una función de unidad. En cambio, Pedro Sánchez es el político de los socialistas que está en constante pelea para mantenerse y para ganar elecciones. En Francia se intentó una cosa intermedia. ¿Ah? Pero para entenderlo, ¿cuáles son los beneficios y eventualmente las desventajas de este sistema? A ver, ¿tú dices del francés? Sí, Bueno, ellos lo que hicieron fue decir, vamos a tener una persona que va a ser jefe de gobierno, como en el parlamentarismo, que va a tener que necesitar la mayoría del Parlamento, pero al presidente lo vamos a elegir en forma popular y va a tener un área de la política que va a ser suya. Esto tiene mucho que ver con la propia perspectiva de Charles de Gaulle, el fundador de la Quinta República. Creo que esto lo conversamos hace un mes atrás. Charles de Gaulle sintió que para la presidencia un baño popular, una elección popular era importante. Entonces, en Francia hay un jefe de Estado que es elegido por el pueblo y que tiene un área de la política suya, que es la defensa y las relaciones exteriores. Y hay un jefe de gobierno que está metido en el día a día de la política, que necesita la mayoría de la Asamblea Nacional. Esto funciona bien cuando el jefe de Estado y el jefe de gobierno son del mismo partido. Es decir, cuando el ganador en la elección presidencial es del mismo color político que la persona que tiene más votos en la Asamblea Nacional. Esto ha funcionado en general así, pero a Macron esto le falló. Él fue reelegido como presidente de Francia el año 2022. Pero en las elecciones parlamentarias que vinieron después, a su partido no le fue tan bien. Y desde entonces, estamos hablando desde hace 3 años y medio, Macron, que tiene un mandato por 5 años, todavía le quedan 2 años a Macron, tiene que estar trabajando para que haya un primer ministro afín, cercano. No se ha resignado a que sea jefe de gobierno alguien distinto. Por lo demás, sería difícil porque en la oposición a Macron está la izquierda y la derecha nacionalista. Entonces, está atrapada Francia en una situación que podríamos llamar un callejón sin muchas salidas. Eligieron presidente a una persona por 5 años, su título es indiscutido, ganó limpiamente, le quedan 2 años, para el día a día tiene que haber un primer ministro. La Asamblea Nacional está dividida, está tan dividida que Macron intentó el año pasado, cuando apenas llevaba 2 años la Asamblea, disolverla para ver si lograba generar una mejor composición. Y el resultado no fue exactamente el que él quería, se mantuvo la división de fuerzas. De hecho, se especula que hoy, mañana, en la próxima semana, Macron podría volver a disolver la Asamblea Nacional. El único límite que existe es que no se puede hacer 2 veces en un mismo año cronológico. Como la última vez fue en julio del 2024, ha pasado más de un año, él podría intentar una tercera elección parlamentaria para ver si ahora sale una mayoría afín o derechamente resignarse y permitir que asuma la jefatura de gobierno o la derecha nacionalista, depende cómo le vaya, o juntar su fuerza con la misma izquierda que ha venido criticando sus reformas. ¿Ah? Y esto a él le ha costado mucho, no sé si se acordarán la gente que nos ve y nos sigue. Macron hizo un esfuerzo muy grande por una reforma de las pensiones, en todas partes se cuecen habas. ¿Ah? En el caso francés, básicamente digámoslo, se prolongó la edad para jubilar, ellos la tenían en 60, la subieron, recortaron algunos beneficios. Para Macron eso era esencial porque el Estado francés está con una situación fiscal, nuevamente en todas partes se cuestionaba, una situación fiscal tremenda. Y el problema es que la izquierda francesa dice, si volvemos al gobierno, vamos a echar para atrás la reforma de pensiones, vamos a establecer un impuesto a los súper ricos, vamos a volver a hacer cosas que nosotros consideramos, dicen en Francia. Entonces, esa es la situación en que está. eh, y la pregunta es, ¿puede el sistema francés, que supuestamente era un modelo de flexibilidad,
permitir que se salga de este impasse o no. Bueno, es que justamente cuando uno escucha, suena muy complejo, suena muy ingobernable, porque finalmente estas mayorías pueden ir cambiando, se pueden hacer la vida imposible, se puede trabar todo. Quizá uno podría decir, ah, nuestro sistema es mucho más simple, pero también es prácticamente ingobernable si el Congreso no tiene los votos, el gobierno no puede sacar adelante su agenda, entonces no es tan evidente. ¿Qué tan complejo es gobernar así, en esas condiciones? A ver, tú tienes toda la razón. Pensemos por un segundo la situación en la que va a estar nuestro próximo presidente o presidenta. Imaginemos por un momento que ganara la elección José Antonio Kast en segunda vuelta. Lo más probable es que de los 155 diputados haya 30 o 35 que fueran de su partido, de 155. Si ganara Janet Jara, por ejemplo, si ella ganara en segunda vuelta, ¿no? Lo más probable es que haya 25 diputados del Partido Comunista, si es que. Si ganara Evelyn Matei, uno podría pensar que quizá habrían 50 o 60 diputados de Chile Vamos, ¿no? En cualquier caso, uno puede decir, dentro de lo que se puede, tú eres cientista político, tú sabes que todo esto es, Es pero mucha uno, especulación hasta que no pasa, no pasa. claro, pero uno puede suponer razonablemente que al igual que le pasó a Gabriel Boric, al igual que le pasó a Sebastián Piñera, nosotros elegimos presidentes que no van a tener una mayoría propia suya en la Cámara de Diputados y en el Senado. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, eso nos obliga a sentarse a conversar. Sebastián Piñera intentó llegar a un acuerdo con el PRI en esa época. El presidente Boric tuvo que incorporar al Partido Socialista, al PPD, para poder, digámoslo así, remar sus 4 años. Y quizá alguien podría decir, no es malo, no es malo. Tal cual están las cosas en Chile, es muy difícil que alguien se lleve la pelota para la casa. Es muy difícil. ¿Ah? Y entonces estamos obligando a estas personas a que una vez que son elegidas tengan que, de alguna manera, echar para atrás alguna de sus compromisos o promesas, porque van a tener que sentarse a negociar, a ampliar su coalición. En Francia hay una complicación que hay que mirar con lupa, eh, y tenemos que pensar qué conclusiones sacar. Ellos eligen a la Asamblea Nacional con un sistema bien peculiar. No sé si es el único, pero de los poquísimos países en que a los diputados se les elige en 2 vueltas. Como en dos Eso, vueltas. hay una primera vuelta y solo son elegidos diputados en esa primera vuelta los que tengan la mayoría absoluta en su distrito. ¿Ah? Ah, que pasen el Francia, sí, 50%. claro, Francia está dividida en 577 distritos, la mayoría en la Francia territorial, europea, pero algunos distritos son en los dominios en ultramar de Francia. Cada uno de esos 577 distritos elige un diputado. Entonces uno diría, ah, es como el sistema inglés, como el sistema norteamericano. Cada distrito elige uno, gana el que saca más votos. Ah, es un sistema mayoritario, eso es lo que diría la literatura. Y ese sistema arroja mayorías sólidas y normalmente lleva a 2 partidos. Un sistema como el que he descrito, que cada distrito elige uno, normalmente lleva a tener, como en Estados Unidos, 2 grandes partidos y hay ganadores claros. En el Reino Unido lo mismo. Pero los franceses, como no podían No podía ser simplemente tan copiar, simple esto. Había que complicarlo para poder estudiarlo bien. ellos decidieron que iba a ganar el distrito el que ganara el 50% de los votos más uno en la primera vuelta. Si nadie ganaba con ese resultado contundente, pasan a segunda vuelta por ese distrito todos los que tengan más del 12,5% de los inscritos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Francia? Normalmente, en algunos lugares hay un candidato que arrasa en primera vuelta. Entonces, normalmente en la primera vuelta hay como 40 o 50 personas que son elegidas directamente en primera vuelta. Pero los otros 540 quedan para la segunda vuelta, 3 semanas después. Y ahí los franceses tienen que elegir en cada distrito por 2, por 3 y a veces por 4, que son los que lograron
más del 12,5. Pero ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Viene la gran negociación entre la primera y la segunda vuelta y se ponen de acuerdo los partidos. Yo, que tengo un candidato en Marsella, lo voy a bajar, apoyar al tuyo, pero tú que tienes un candidato en el norte de París, vas a bajarlo para apoyar al mío. Eso es lo que explica que hace 2 años atrás la derecha nacionalista francesa, que en primera vuelta dio un gran golpe y todo el mundo se apresuró a vaticinar que iba a haber un gobierno de la Madame Le Pen, ¿ah? Todo el mundo se anticipó porque la primera vuelta le fue increíble. ¿Ah? Sí, pero lo que no tomaron en cuenta es que entre esa primera vuelta y la segunda vuelta, todos los demás partidos de Francia, la derecha golista, el centro, los socialistas, los ecologistas verdes y los comunistas estuvieron de acuerdo en una estrategia que ellos llaman de cordón sanitario. Entonces, en cada lugar, el candidato que era más fuerte contra los nacionalistas fue apoyado por el resto. Entonces, en algunos lugares, ese candidato más fuerte era una candidata ecologista, entonces se bajaron los golistas, los socialistas, le apoyaron a ella. Y así. Entonces, en la segunda vuelta se produjo una gran frustración para la derecha nacionalista. Quedaron con 180 diputados de 577, pero la gran mayoría es contraria. ¿Ah? Entonces, es un sistema que permite ese tipo de... Para ser bien directo, esto fue pensado, nuevamente, estas cosas son pensadas para una cosa y después sirven para otra. Bueno, Esto que fue pensado, justo en eso, porque si nosotros miramos el caso chileno, bueno, lo vivimos, siempre lo vivimos todos los años, pero ahora la desesperación, la necesidad de llegar a una lista única para ser más competitivos, en el fondo, la gracia de ese sistema es que toda esta discusión la pasan a la segunda vuelta. Entonces, todos pueden competir libremente, gana el que gana, y después se ponen de acuerdo. Con un escenario sí, bastante más claro, más nítido del que tienen en la primera. así es, así es. Esto fue pensado en su momento como una manera de aislar al Partido Comunista francés, que era muy fuerte. Cuando se redactó la Constitución, el Partido Comunista francés era uno de los más fuertes de Europa después del italiano. Y todo el resto de los partidos los miraban con preocupación porque en un sistema proporcional su 25% de los votos era un 25% de los diputados. Entonces, los que idearon este sistema en Francia pensaron del siguiente modo. Tienen un 25%. En esa época se pensaba que era irreductible, que era un dato de la causa. Entonces, en la primera vuelta van a sacar mayoría en algunos lugares, el cordón obrero de Francia, pero van a tener que ir a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta todos los demás nos vamos a poner de acuerdo para elegir al que no es comunista. Y así fue durante muchos años, que con el mismo 25% que tenía el Partido Comunista Francés, en vez de tener 150 diputados, tenía 20 o 15. Es bien Y eficiente el después sistema. es muy eficiente. Y después funcionó también bastante bien con el Frente Nacional. Cuando el Frente Nacional de ultraderecha era fuerte, pero no tanto, tenía un 20%, 25%, terminaba con 20 diputados. Y uno decía, pero ¿cómo? Le correspondería 170 y solo elige 20, porque en la segunda vuelta todos se ponen de acuerdo contra ese candidato. Ahora, el punto es que creció tanto el Frente Nacionalista, está en el 35% ahora, que gana igual en muchos lugares, aunque todos se pongan de acuerdo. ¿Eh? Esto es, eh, también yo digo, esto es para que seamos más, no que nos resignemos a nuestros problemas. No hay que resignarse, mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Pero para no pensar que mientras nosotros estamos actuando como unos estúpidos y no logramos corregir nada y hacemos puras cosas mal hechas, allá en el resto del mundo hay soluciones fantásticas que no hemos querido mirar, que no hemos querido ver. Ojalá fuera así, ojalá uno pudiera mirar España, mirar Francia, mirar Alemania y decir, miren lo bien que funciona el sistema, o en Estados Unidos, para qué hablar, qué doloroso, hasta qué punto la polarización está, está golpeando a la democracia norteamericana. Eh, pero es para tener una mirada, yo mismo, a mí mismo me sirve, a veces uno en alguna etapa de su vida
cree que encontró soluciones a los problemas y anda como un profeta diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿Ah? Y no pues se da cuenta que no, que son cuestiones muy complejas, muy interrelacionadas. Eh, el sistema con que elegimos presidente, el sistema con que elegimos diputados, la duración del mandato de unos y otros. Y la otra reflexión que yo puedo hacer es que ha ocurrido algo que también tiene que hacernos pensar. Eh, la democracia se ha deteriorado en muchos países con las mismas reglas que tenían antes. Es decir, no han cambiado las reglas. Francia tiene las mismas reglas que básicamente que hace 40 años. Alemania tiene las mismas reglas que hace 60 años. Estados Unidos tiene las mismas reglas que hace 200 años. El Reino Unido que hace 400 años. Y con las mismas reglas, los resultados están siendo muy diferentes. Estas reglas, por ejemplo, fueron pensadas para moderar la política, para que los partidos se acercaran al centro. Las reglas en Estados Unidos y en el Reino Unido, cuando uno se le explicaban en ciencia política, en derecho, le decían, esas reglas son para que se modere la política, para que haya dos grandes partidos que van a estar obligados a moverse hacia el centro. Esa era la explicación de los expertos. ¿Eh? Bueno, con la misma regla, hoy día uno puede ver lo distinta que es la política norteamericana a como era cuando yo tenía 10 años. James Carter y Gerald Ford, muy cerca los dos, muy poca diferencia. O en el Reino Unido, los que son mayores, la diferencia que había entre Ted Heath, el líder conservador del 74, y James Callaghan, el líder laborista, era muy menor. Por la diferencia entre socialdemócratas suecos y liberales y conservadores suecos en los años 70. Era casi cambiar matices. Hoy día, en una elección típica, uno observa que hay una zanja, una grieta, y las reglas que se suponía que moderaban no están no están pudiendo eh, soportar esa tarea, no la cumplen. ¿Ah? Entonces, eh, en Alemania la política está más difícil con las mismas reglas que instauró Konrad Adenauer hace 70 años. Y una cosa que yo creo que es muy, a mi juicio, muy relevante, hay que mirarla. Y esto es, el programa nuestro se llama Derecho Global, pero el derecho no puede pretender que sus soluciones son atemporales o el derecho trabaja con la realidad de hoy, no con la que era. ¿Ah? Y la realidad de hoy, por ejemplo, es que ya no existen esos viejos partidos que agrupaban al 40 o 50% de la población bajo una misma filosofía, bajo una misma doctrina, con un programa parecido. ¿Eh? Eso existió en Europa, ¿eh? Partidos del 40, 45%. Hoy día, detrás de un 45% se esconden diferencias enormes. En el Partido Demócrata Norteamericano hay diferencias muy grandes. En el Partido Laborista Británico. Y a la menor tensión, un grupo se va. Cosa que aquí en Chile nos quejamos, que la gente se va, ¿por qué se van tan rápido las personas de los partidos y forman las mini pymes? Porque sí, está bien, nos quejamos, pero en todas partes están proliferando partidos más pequeños y están desapareciendo esos viejos cachalotes que habían, esas viejas ballenas, que agrupaban campesinos, obreros, empresarios, jóvenes, viejos, de Arica, de Temuco, todos bajo una misma carpa. En inglés se llama Big Tent Party, el partido de la carpa grande, o la mesa de té club, ¿cómo se llama la mesa que tiene un Claro, montón que de donde cabían todos. donde cabían todos? Esos partidos están desapareciendo y tenemos partidos que tienen un 20% y que agrupan a gente que piensa, y apenas hay un problema, la gente de Kaiser se va de republicano, y apenas hay un problema, la gente, Y los diputados se eligen con un partido, después son independientes, después se ponen a otro, y así son parte de los problemas que, claro, como dices, si uno mira un poco más fuera de la caja,
no lo estamos enfrentando solo nosotros, lo están enfrentando todos, incluso los que fueron más exitosos, con sus fórmulas en su momento. Súper complicado. Así como cuando uno conversa con los economistas, te transmiten, lo que yo siempre lo escucho con mucho interés, lo complicadas que son las cosas. Yo creo que es bueno transmitir la idea de que el derecho constitucional eh, está trabajando con un mundo muy cambiado y todavía a veces repetimos lo que se nos enseñó cuando fuimos a la universidad o nuestros abuelos fueron a la universidad sobre ciertas reglas o leyes. Había unas leyes de la política, nos cambiaron y entonces es mayor desafío lo que hay que hacer. Vamos, pero por lo menos nosotros vamos a seguir mirando lo que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? En un mundo tan cambiante, alguna idea buena puede seguir surgiendo. Patricio, muchas gracias, como siempre. Nos vemos en un Sí, par de yo semanas. invito a que miremos con atención, porque hoy día Macron debiera tomar algunas decisiones, ya nombró un primer ministro, probablemente se lo van a votar de aquí a unas 2 semanas. Van a haber disturbios probablemente, dolorosamente, a veces así se expresa el descontento en Francia. Así que miremos con atención cómo lo hace esa república para dar gobernabilidad. Es difícil la gobernabilidad hoy en día en prácticamente todo el mundo, Patricio. Muchas gracias. Nos vemos en un par de semanas nuevamente en otro Derecho Global, Un gusto. como siempre. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.